Buenos días, hermanos. Buenos días con todos. Antes de tomar asiento, ¿por qué no saluda a su hermano, a su amigo que está a la derecha, a la izquierda? De repente hay alguna persona que nos visita aquí a la Alianza de Pueblo Libre. Queremos darle la más cordial bienvenida, que usted se pueda sentir en casa, disfrutando de este tiempo con la familia de Dios. Sean bienvenidos todos esta mañana. Tomen asiento, hermanos. Gracias por este tiempo. Vamos a continuar nuestra serie de estudios sobre relaciones dinámicas. Y en esta mañana vamos a meditar sobre la queja. Dice Santiago que no debemos quejarnos los unos de los otros. Pero yo les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Números, el capítulo 11, en el Antiguo Testamento, el libro de Números, y vamos a reflexionar esta historia de Israel en el desierto para poder extraer este tema sobre cómo vencer la queja. Números, capítulo 11. ¿Estamos todos, hermanos, listos? Estoy para predicar 2 horas, hermano. Así que después de mes y medio que voy a predicar, así que he venido con ganas. ¿Ya? Números 11. La historia es larga, solamente permíteme leer del versículo 1 al 6. Dice así. Aconteció que el pueblo se quejó a oídas de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. La queja. Todos alguna vez en la vida nos hemos quejado de algo. Hemos tenido esta actitud quejosa por alguna situación incómoda, ¿no? ¿Alguna vez usted no se ha quejado? Todos nos hemos quejado, ¿no? Nos hemos quejado del perro, del presidente, ¿por qué Dios me dio este marido, no? ¿Por qué Dios me dio esta mujer? Tantas quejas, ¿no? ¿Por qué mi sueldo es tan bajo? ¿Qué sé yo? Usted sabe que el diccionario define el verbo quejar como la expresión a través de la voz. Se expresa el dolor o la pena que uno siente. Está íntimamente relacionado con el resentimiento, es manifestar resentimiento que uno tiene de algo o de alguien. También el diccionario lo define como la manifestar disconformidad con algo, presentar una querella. Pero el término griego de queja, que es estenazo, significa lamentarse, gemir, murmurar, quejarse contra. Especialmente cuando enfrentamos circunstancias difíciles en la vida, la tendencia natural de la mayoría de nosotros es irritarnos, quejarnos, exasperarnos por la situación y echarle la culpa a otros de lo que nos está sucediendo. Queridos amigos y hermanos, déjame decirles
que hay dos tipos de queja. Hay una queja natural que todos nosotros practicamos en algún momento de la vida, y hay una queja dañina, hay una queja enfermiza. La queja natural es aquella donde manifestamos nuestro malestar por situaciones que nos incomodan. Por ejemplo, nos quejamos de la situación económica, nos quejamos de nuestra casa que a veces está limitada. Los muchachos se quejan porque de repente no tienen un cuarto solo para él, de repente no tienen una buena computadora para su universidad. Nos quejamos cuando las cosas no nos salen como nosotros hemos planeado. Nos quejamos cuando no logramos nuestros logros, nuestros objetivos y metas. Nos quejamos de los defectos de nuestro cónyuge, por la inmadurez de nuestros hijos. Nos quejamos del clima, nos quejamos porque el dinero no alcanza, nos quejamos porque no sé de dónde voy a sacar dinero para la escolaridad de mis hijos, etc. Esa es una queja natural que en algún momento expresamos nuestro malestar. Pero hay otro tipo de queja que es peligroso, que lo manifestó Israel aquí en este capítulo 11, y es la queja dañina. La queja dañina es cuando tenemos un espíritu de queja, cuando manifestamos un carácter crítico, lleno de murmuración, a tal grado que se convierte una constante en nuestra vida. Es decir, es parte de nuestro carácter, de nuestra conducta cotidiana, que estamos quejándonos de todo, ¿no? Este espíritu de queja se convierte en un comportamiento natural, un comportamiento constante que muchas veces se manifiesta a través del resentimiento. Y esta queja dañina manifiesta esa actitud negativa, pero de una mala manera. No tiene una buena actitud. Mayormente es una actitud negativa y afecta a nuestro contorno. Esta queja constante de Israel en el desierto, que no tenía agua, que no tenía que beber, que comer, que no hay carne, que mucho sol, que no hay cuando que lleguemos a la tierra prometida, que Dios no cumple sus promesas. Esta actitud quejosa, constante, dañina, afectó a Moisés. De tal manera afectó que Moisés acá entra en una crisis de fe, y eso no es el tema, pero solo les menciono que aquí Moisés entra en una depresión, un estrés tan profundo que aún él desea morirse, ¿no? Porque estaba cansado ya de esa queja. Esa queja pues es como esa gota de agua que gotea, gotea, suena y no hay cuándo que se pare, ¿no? Es cuando la mujer ya no soporta las presiones del hogar, las presiones económicas, las presiones de la familia, cuando ya llega un momento en que explota ya su carácter, se envenena, ¿no? Y eso crea un malestar en la familia. Israel es un vivo ejemplo de esta queja dañina. El espíritu crítico, en forma constante, se quejaban de todo en el desierto. Y hermanos, esto ya no es solo una fragilidad o una debilidad humana, ya este es un pecado terrible en la vida cristiana. Porque tanto había aumentado la queja del pueblo que ya se quejó contra Dios y empezó a decir disparates, ya, y empezó a hablar palabras sin sentido, ¿no? Por ejemplo, miren el versículo 1 de Números, el texto que hemos leído, dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídas de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos el fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Ahora miren, hermano, escúchame bien. ¿Por qué Dios fue tan severo y drástico con la queja de su pueblo? ¿Por qué no le tuvo paciencia? ¿Por qué en forma tan inmediata tuvo que encenderse en su ira y derramar su fuego y consumir una parte del campamento? ¿Por qué? Porque no era una queja aislada.
Era una queja constante, eso era lo normal, lo cotidiano en el desierto. Esto era una enfermedad severa en Israel. Y déjame decirte que esto fue uno de los causales para que ellos no entraran en la tierra prometida. Es decir, que era grave lo que estaba pasando. Yo quisiera que en esta mañana, en base a esta historia de Números capítulo 11, cuando este pueblo se queja de que quieren carne, yo quiero que analicemos este problema muy real que se da en nuestras vidas. Y lo primero que quisiera que analicemos es de dónde proviene la queja. ¿Cuál es la raíz de este problema? ¿Cuál es la causa básica por la cual hay un espíritu quejoso, un espíritu crítico que puede enfermar y envenenar nuestro corazón y puede envenenar nuestro contorno? Hay 4 raíces. Número 1, por las circunstancias difíciles que enfrentamos. El desierto tenía sus incomodidades y peligros. La falta de agua, la temperatura muy elevada en el oriente, el viento fuerte en la tarde, el frío de la noche en el desierto, la falta de alimentos, las serpientes, los alacranes, todas las incomodidades que podía haber en el desierto, podemos llegar a la conclusión que es entendible tal vez las quejas de este pueblo. Pero lo que no es aceptable es su espíritu crítico. ¿Por qué? Porque Dios alivió todas las necesidades del pueblo en el desierto. Porque Dios empezó a suplir las necesidades. Por ejemplo, no tenían por qué quejarse de hambre, porque Dios todas las mañanas le daba el maná. Todas las tardes descendía en el campamento codornices. No podían quejarse del calor, porque la columna de nube en la mañana y en la tarde producía sombra. No podían quejarse que no había luz, porque en la noche estaba la columna de fuego que los iluminaba, que los guiaba. No podían quejarse de la ropa ni el zapato, porque la Biblia dice que sus zapatos y su ropa no se envejecía, ni siquiera se ensuciaba. No tenía ni siquiera que lavar la ropa. Mira cómo les engreía a Dios. Entonces ese espíritu crítico que ellos tenían, no había argumento, no había razón para que ellos vivieran con esa actitud negativa. Pero el fondo del asunto es que ellos no confiaban en Dios. Y hermanos, por eso viene la queja. Por las circunstancias difíciles que experimentamos, por las enfermedades que puede venir a la familia, por la escasez económica, por este mes, mi hermano, que es una preocupación la escolaridad, el pago en la universidad, las deudas que no podemos pagar, los problemas conyugales que no podemos superar. Todo eso nos aprieta, nos enferma, mueve nuestro carácter y lo más natural es quejarnos. ¿Y dónde está Dios? ¿Y cómo Dios no me ayuda? ¿Y por qué Dios no cambia a mi marido? ¿Y por qué Dios no permite que me aumenten el sueldo? ¿Y por qué Dios no le sana a mi suegra? Tantas cosas. Nos quejamos. Ahí está la primera raíz. Pero ¿qué logramos? ¿Qué sacamos quejándonos? ¿Solucionamos el problema? No. Es como el afán. ¿Qué sacamos preocupándonos, afanándonos? Como dice la palabra, ¿podemos aumentar un codo a nuestra estatura cuando nos quejamos? No, ni cuando nos afanamos. Pero lo más difícil es poder confiar en Dios. Y eso es lo que tenían que hacer este pueblo. Confiar en la provisión de Dios. Dios ya había dado señales y muestras de su amor, de su cariño, de su ternura. ¿Qué prueba más necesitaban? Entonces yo me hago esta pregunta. Si Dios suplía todas sus necesidades, ¿por qué permanecían en este espíritu quejoso y crítico? Y acá viene la segunda raíz.
por el mal genio y el feo carácter que tenemos.